Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles una nueva parte del resumen de este manga. Ya estamos muy cerca de los primeros 1000 seguidores, así que agradecería que le dieras like y te suscribieras para poder llegar a esta primera meta, ya que eso me motiva a seguir creando contenido. Y sin más que decir, comencemos. Después de que el prota derrotara a las bestias, Chan Yuer se quedaría en blanco procesando lo que acababa de suceder. Esta diría que cómo era posible si eran una maldita bestias del núcleo dorado. Y si no lo hubiera visto con sus ojos no creería lo que había pasado. Una bestia del núcleo dorado y otras 6 del pico del establecimiento de la fundación fueron aniquiladas en un instante sin esfuerzo alguno. Y la expresión fría en la cara del prota aún no podía olvidarla, y sonrojada diría que era tan fuerte y guapo. Han Yue le interrumpiría diciéndole que la cosecha de ese día había sido excelente y había muchos objetos de valor en las bestias y había oído que podía cambiarlas por piedras espirituales. Mientras tanto Chan Yuer lo miraría de una forma sombría. Chan Yuer preguntaría si se irían así de fácil. El prota diría que sí, ya que ese caso podía considerarse excepcional y en el peor de los casos lo único que tendría que hacer era arrodillarse ante su maestra. Chan Yuer diría que iría con él ya que tenía que quejarse con su maestra por la conducta de su séptimo hermano. Mientras tanto, en la formación de teletransportación del reino de los 10.000 demonios estaría Men He, el cual diría que gracias a Dios estaban con vida. Chan Yuer lo recibiría con una patada en la cara, y mientras lo pisoteaba diría que porque no se lo habían comido las bestias. El prota diría que lo golpee con tranquilidad mientras él iba a cambiar lo que tenía por piedras espirituales y se reuniría con su maestra más tarde. Chan Yuer diría que iría con él y arrastraría a Menge con ella. El prota diría que no estaba preocupado que las piedras espirituales no fueran suficientes para cultivar completamente el establecimiento de la fundación, pero no esperaba que solo acabando con bestias pudiera ganar tanto. Pensar que le habían dado 397 piedras espirituales de grado superior, y de repente le dieron ganas de volver al reino de las bestias. Chan Yuer le diría que el reino de los 10.000 demonios era un lugar de la secta para criar bestias y en circunstancias normales estaba prohibido acabar con las bestias, pero debido a las circunstancias especiales esa vez no les dirían nada, y continuaría golpeando brutalmente a su séptimo hermano. El prota diría en su mente que entonces era mejor quedarse callado y cultivar como siempre, y podía ganar poco a poco piedras espirituales ya que la cantidad que tenía en ese momento era suficiente para el núcleo dorado. Cambiamos de lugar a la residencia del hada. Los tres saludarían a su maestra, y ésta preguntaría que por qué habían regresado los tres. El prota diría que no solo habían bestias enloquecidas sino que incluso habían personas del culto bajo Virdicente, y él no podía seguir allí así que había ido a pedir perdón y estaba dispuesto a recibir el castigo y enfrentarse al muro para recibir castigo durante 100 años. Su maestra le diría que porque no dejaba de cultivar esos 100 años, el prota al escuchar eso se quedaría sin palabras. Chan Yuer diría que ese asunto no tenía nada que ver con el prota, y esa vez fueron atacados por bestias pero su séptimo hermano huyó y los abandonó. Su maestra diría que aunque Menge no lo salvó al final fueron debería y lo retrasaron, que una persona regrese viva a dar la información era mejor que 3 personas mueran juntas. Chan Yuer estaría un poco nerviosa al escuchar eso. La hada diría que Menge no había infringido ninguna norma de la secta y solo se había protegido a sí mismo, y ya podían retirarse. Menge y Chan Yuer asentirían. El prota estaría integrado por lo que pensaba su maestra, y si acaso su maestra planeaba resolverlo a solas con él, y si acaso seguía sospechando de él. La hada le preguntaría qué había cultivado durante mucho tiempo y cuál era su razón para cultivar tanto. El prota respondería sinceramente que era para alcanzar la inmortalidad. Su maestra le diría que si sigue cultivando en reclusión no podría alcanzar la inmortalidad sin
Buscar oportunidades en el exterior, el prota diría que lo entendía, sin embargo esperaba volverse fuerte antes de buscar oportunidades. Y en su mente diría que solo las personas sin talento buscan oportunidades, y él por otra parte tenía unas aptitudes de primer nivel. Su maestra diría que había preparado en el reino de los 10.000 demonios para que se convirtiera en un discípulo de Núcleo Dorado, pero lo echó a perder. Además su técnica era insondable, así que no podía ayudarlo con su cultivo, así que, ¿qué le parecía si tenía su propia piscina espiritual dentro de una cueva con natural? Además del ki espiritual de trueno, tenía otro tipo de ki. El prota mostraría interés de inmediato y preguntaría que dónde está. Esta maestra le diría que estaba en algún lugar cerca del Pico Sereno, pero solo podía recibirlo si obtenía uno de los primeros puestos en la evaluación de la secta interna. El prota estaría echándose para atrás pensando que si sería peligroso. Su maestra, un poco irritada, le diría que si acaso le daba miedo luchar y no iba a perder su vida. El prota preguntaría que si había participantes del reino del Núcleo Dorado o superior. Su maestra le diría que si pensaba que eran tan comunes y los de Núcleo Dorado eran discípulos destacados o ancianos o diáconos. El prota diría que entonces todos eran del establecimiento de la fundación. Su maestra asentiría. Y el prota Orcuya, muy confiado, agradecería a su maestra y diría que daría lo mejor de él. Mientras en su mente agradecía de antemano por la piscina, su maestra diría que ese mocoso no era fácil de manejar. Cambiamos al prota llamando a alguien para pedirle piedras espirituales para 100 días de cultivo. Y diría en su mente que, desacuerdo con su maestra, aún quedaban 8 años para antes de la evaluación de la secta interna y tenía que usar ese tiempo para cultivar lo mejor posible. El prota se dirigiría a cultivar y su sola presencia llamaba la atención de todas las chicas, las cuales lo adulaban. El prota diría que esas chicas son muy vulgares y no entienden las alegrías del autocultivo, y seguiría el turno del prota para teletransportarse a la piscina de viento. Luego de llegar, el prota se quedaría admirando un momento la piscina, diría que ésta tenía un mejor ambiente que la piscina de trueno, y debía asegurarse de que sus raíces espirituales alcancen el 9º nivel antes de la evaluación interna, y mientras tenía la boca llena algo llamaría su atención. Habrían muchas personas reunidas. Se estaban burlando de un chico el cual había prometido superarlos, pero estaba estancado en el primer nivel del establecimiento de la fundación. Le dirían que si estaba dispuesto a arrodillarse lo dejarían ir. Otro chico diría que la hermana Luz se casaría pronto y no podía ayudarlo más. El prota, mientras comía una sandía, diría que los problemas siempre surgen donde hay mucha gente, y notaría que su sistema reaccionaría. El sistema le notificaría de una providencia connatural. El chico de pelo blanco les diría que cómo se atreven a causar problemas cerca de la piscina espiritual y si no tenían miedo del castigo de la sala disciplinaria. Recientemente el cultivo diabólico está en movimiento y la basura sigue incitando a la lucha interna, y tenía razones para pensar que eran cultivadores diabólicos. El sistema notificaría que el nombre de ese chico era Soufan, era la reencarnación de un cultivador Mahayama. Creció en un pueblo mortal y se unió a la secta con su novia de la infancia, y había un tesoro escondido en las profundidades de su alma, y ese tesoro para repararse estaba absorbiendo el cultivo de ese chico, lo que hacía que su cultivo sea demasiado lento. El prota pensaría que esa constitución era muy espeluznante y se preguntaría si era una buena ocasión para ayudarle. El prota estaría muy indeciso entre ayudarle o no, pero decidiría no hacerlo y seguir con su cultivo, por lo que este sería completamente apaleado. Gracias por mirar por completo mi video, y si te preguntas por qué es más corta esta parte, es porque estaré sacando partes un poco más seguido esta semana. Así que quisiera contar con tu apoyo. Me disculpo por los errores que aparecen, pero al momento de resumir me equivoco y cuando acomodo cada imagen ya es tarde para corregir el audio. Bueno, sin alargar más, espero que apoyes el contenido que continúe. Hasta el próximo video.